Queridos hermanos, qué alegría de nuevo poder estar en compañía de cada uno de ustedes. Hoy es 2 de noviembre, día en que la Iglesia nos invita a conmemorar, a recordar a nuestros fieles difuntos. ¿Quiénes son nuestros fieles difuntos? Pues son cada una de esas personas que a lo largo quizás de nuestra vida nos acompañaron, estuvieron con nosotros, les hemos conocido, con personas quizás con las cuales nosotros hemos compartido tantas cosas, pero que en un momento determinado de la vida ellos tuvieron que partir para la eternidad, partir para ese encuentro con Dios. Han tenido ellos que partir y han tenido que dejar este mundo, un mundo que sin duda muchos de nosotros nos hemos familiarizado, una creación perfecta que ha hecho Dios, que en ocasiones, por muy caótica que pudiera parecer, por muy estresante que pudiera parecer, la creación misma que ha sido hecha por Dios, pues nos termina gustando, nos terminamos encariñando. Por ello es que muchas veces se nos dificulta cuando un familiar, cuando un ser querido fallece, cuando un ser querido parte. Por eso hoy, 2 de noviembre, es cuando la Iglesia universalmente se une a una sola voz para poder elevar una oración a Dios, precisamente por aquellos que se nos han adelantado, que es la Iglesia purgante. La Iglesia purgante, que son los hermanos que se nos han adelantado. La Iglesia triunfante, que son aquellos hermanos que ya prácticamente gozan de la presencia de Dios. Y la Iglesia caminante, que somos cada uno de nosotros, hoy en este día 2 de noviembre, se unen con un mismo fin, y es orar por aquellos que aún se encuentran en el purgatorio, por aquellos que durante su vida probablemente vivieron como amigos de Jesús, probablemente lucharon por hacer el bien, pero que en un momento igualmente todavía les hace falta purificar alguna que otra falta. Pues nosotros, los que estamos todavía vivos, ofrecemos a Dios hoy en este día tantas oraciones, tanta misa, visitamos los cementerios, nos recordamos, nos viene a la memoria pues estas personas, el recuerdo de estas personas, en los momentos que quizás pudimos haber compartido, pudimos haber vivido con ellos. Nos vienen tantas cosas, nos juntamos en la familia un poco pues para hablar de la vida. ¿De la vida de quiénes? De la vida de estas personas. No tanto hablar de la muerte, hablamos de la vida. Ahora se entiende por qué la muerte no es el final, porque nosotros hoy estamos celebrando a quien en vida fue, y comenzamos nosotros un poquitito a recordar la vida de cada una de estas personas. Bíblicamente, algunos se podría preguntar, Padre, ¿dónde está la base del por qué nosotros tenemos que orar por nuestros difuntos, del por qué nosotros tenemos que ofrecer sacrificios, del por qué nosotros tenemos que dar limosna que les puedan terminar ayudando a ellos? En el segundo libro de los Macabeos, en el capítulo 12, versículo 46, se nos relata que Judas Macabeo, que era un comandante, que era un general, vio morir a una parte de sus soldados, a una parte de los compañeros con los cuales él estaba, y él vio de que ellos debajo de sus túnicas tenían objetos que eran dedicados a los ídolos. Saben ustedes, que para el pueblo judío este es un pecado gravísimo. Sin embargo, ellos habían muerto en pecado. De ahí le surge a Judas Macabeo la preocupación de poder orar por el alma de ellos, de poder ofrecer sacrificios, de poder pagar al templo para que pudieran ofrecer un sacrificio precisamente por el alma de estos compañeros de él. Ahora se entiende del por qué nosotros tenemos que orar por nuestros fieles difuntos. Nos dirá San Agustín, no solamente tenemos nosotros que rezar por nuestros familiares, que muchas veces con nombre y apellido, nuestros amigos, conocidos, sino igualmente una gran obra de caridad realizamos nosotros cuando oramos por el alma de aquellos que han sido olvidados, por aquellos que ya no tienen madre, que ya no tienen padre, que ya no tienen conocidos, que ya no tienen amigos, que recen precisamente por ellos. Gran labor y gran obra de caridad, dirá San Agustín, la que cada uno de nosotros realiza y desempeña cuando nosotros ofrecemos una misa por las almas del purgatorio, especialmente por aquellas más olvidadas, por aquellas más desamparadas, por aquellas que han muerto en completa soledad, por aquellas que murieron sin ningún tipo de auxilio. Por ellos es que nosotros tenemos que orar. Por eso, hermanos, es importante que hoy nosotros, aparte de ofrecer misas, sacrificios, sufragios por aquellos que conocemos, nuestros familiares, amigos, que igualmente ofrezcamos por tantos otros, por tantas otras personas, tantas otras almas que hasta el momento están en un total abandono,
que están completamente ahí en el olvido y nadie se recuerda de orar por esas personas. No se olviden igualmente, mis queridos hermanos, que pues estamos en este contexto de la pandemia. No tiene que ser impedimento para nosotros poder orar por nuestros difuntos, pero sí tiene que ser un momento para llamar a la prudencia, para tomar las medidas necesarias, para ver la manera de cómo nosotros cumplimos estas medidas sanitarias que se nos han impuesto por el bien de cada uno de nosotros. Así es que en la medida en que ustedes tengan la oportunidad de visitar los cementerios, que igualmente ustedes tengan la oportunidad de tomar todas las medidas necesarias, pertinentes, las indicaciones que se nos está dando. Mis queridos hermanos, de esta manera damos por concluido esta miniserie de 7 capítulos que hemos llevado a cabo, en donde hemos intentado explicar ese tema que, como se los dije en otra oportunidad, es un tema del cual muy poco hablamos. No nos gusta hablar porque le tenemos miedo a la muerte, le tenemos miedo a lo que va a pasar cuando yo deje este mundo, pero siempre es importante poderlo abordar, pero un abordaje que se haga desde la fe, que se haga desde los principios básicos de la moral, un abordaje que se haga en la profundidad de los misterios de la Iglesia Católica. Ustedes se preguntarán, Padre, ¿por qué tenemos a San José? Precisamente porque San José es el patrono de la buena muerte, que es lo que nosotros le tenemos que pedir continuamente al Señor. Señor, concédeme una santa muerte, porque en la medida en que el Señor nos conceda una santa muerte, nos dará el tiempo apropiado, nos dará el tiempo oportuno para nosotros podernos preparar sacramentalmente con una buena confesión, podernos preparar recibiendo la comunión, podernos preparar arrepintiéndonos de nuestros pecados. ¿Y qué mejor manera que hacerlo que con la poderosa intercesión de San José, patrono de una buena muerte? Para mí de verdad que ha sido un enorme gusto y un enorme placer haber compartido con ustedes este espacio en donde hemos abordado este tema. Soy el Padre Josué Montano y qué alegría y qué dicha haber compartido con ustedes. Saludos cordiales y les reitero nuevamente que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales como Lumen El Salvador. Saludos cordiales, mis queridos hermanos, que Dios me les bendiga.